pues como tal, tener algunos métodos de comunicación justamente para poder trabajar con ellos, ¿vale? Ahí déjenle cambio. Las adaptaciones al medio físico que debes de generar cuando trabajas con o cuando tienes niños con sordera. No se cambia mi diapositiva, ¿verdad? Listo. Eh, Les decía que cuando tienes a un niño con sordera como tal, bueno, tienes que hacer adaptaciones y las adaptaciones que se pueden generar si es que tú estás en aula, es que hagas como una tipo cabina de radio. Esas cabinas de radio van a impedir que entre como tal pues el ruido y entonces será muchísimo más fácil que tú puedas o más bien que el niño pueda escucharte mejor, ¿vale? Otra cosa de la que nos podemos ayudar es de alfabeto dactilológico, que es lo que ya habíamos dicho que es básicamente ir letra por letra con lengua de señas. De repente, esto llega a ser muy tardado que saber lengua de señas como tal, pero funciona si lo haces de manera impresa. A los que fueron ayer a la práctica que tuvimos, les puedo enseñar unos libros que estaban en braille, pero también en lengua de señas. Entonces es algo muy, muy similar. Tú con las señas con las manos vas a poder expresarle eso que tú quieres, ¿vale? Lo ideal es que podamos aprender lengua de señas, pero sé que también es algo bastante complejo. Entonces, pues podríamos ayudarnos de esta cosa, ¿vale? Eh, También es importante que situemos al niño en un espacio en donde él pueda ver a todos, o sea, que tenga a la vista a todos. Recuerden que cuando no funciona un sentido, los otros sentidos se van a agudizar, es decir, ellos en la mayoría de las ocasiones van a aprender mediante la vista. Ajá, o se van a guiar en muchas de las cosas mediante la vista. Entonces, también recuerden que estos niños cuando no, ellos tampoco saben lengua de señas o sí la saben, pero la persona que está tratando de comunicarle algo no, lo que hacen es lectura labial. Ajá, la lectura labial pues es solamente leer los labios, ¿vale? Por eso es importante que si tú tienes a un niño sordo y no sabes lengua de señas, eh, no hables tan rápido, ajá, justamente para que le des chance que él pueda leerte los labios. Y otra es señales de alerta. Sí tendrían que tenerlo ustedes muchos chicos porque eh, pues justamente en patio llegan a pasar como bastantes accidentes y con estos niños aún más porque no ubican como el riesgo o no dimensionan en muchas de las ocasiones los riesgos que pueden correr o no tienes cómo avisarle de manera hablada que va a tener un accidente. Por ejemplo, si tú ves que un niño va corriendo y hay un escalón, pues obviamente le dices, aguas con el escalón, ¿no? Pero a este niño, ¿cómo le comunicas que puede caerse con este escalón si no le puedes hablar? Entonces, en la mayoría de las ocasiones se ocupan líneas fluorescentes amarillas, ¿no? Esto va a indicarle al niño que no puede salir de ese espacio. Digamos que trabajan en la cancha de la que está en zona 4. Ajá. Entonces, lo que ustedes tendrán que hacer es pues dejar que, más bien pintar ese espacio, indicarle con lengua de señas o con alfabeto dactilológico que él no puede pasar de esa línea amarilla. Esto te ayudará a mantenerlo seguro. Ajá, volvemos a lo mismo. Su materia o la materia de educación física es por lo general algo riesgoso para los pequeños. Ajá. Riesgoso porque pues tienen como más posibilidades de caerse, de tener algún accidente y de ese tipo. Si le aumentamos que tiene una discapacidad, pues todavía muchísimo más. En las aulas o incluso en la escuela, en lugares como estratégicos, se deberían de instalar eh, estas, estos focos rojos porque es señal de que está ocurriendo algo, se debe de poner pues a salvo, ¿no? Yo les decía en el video que les puse que en muchas de las ocasiones bueno, a la escuela sí tiene una alerta sísmica, pero ellos no lo escuchan.
Entonces ellos no saben qué está pasando y lo único que generas es mucha ansiedad en ellos porque ven que todos a lo mejor salen, corren, pero ellos no comprenden qué está pasando. Entonces lo ideal sería, chicos, que tengas estos focos rojos de alerta para que en el momento que estos empiecen a encender y apagar, ellos sepan que debe de evacuar ese espacio y que debe de mantenerse en un lugar seguro. Tal vez no vas a ver si se está quemando la escuela, si está temblando o cualquier otra cosa, pero vas a ver que se tiene que poner en un lugar seguro, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Vale. Las adaptaciones a la metodología de enseñanza, chicos, es dar la clase o instrucciones frente a él. Si de repente ustedes en educación física tienden a gritar o a hablar muy fuerte, entonces procura, o sea, y eso lo haces porque pues los niños generalmente están hablando, estás afuera, o sea, hay como muchos factores por los cuales pues tú tienes que gritar, ¿no? Pero si tú estás en tu clase de educación física, trata que este pequeño, cuando des las instrucciones, esté frente a ti. Uno, si tiene hipoacusia, obviamente todo el ruido externo del ambiente le afecta y no llega como claramente el sonido. Y otra, que si es sordo, va a tener la posibilidad de leerte los labios y entonces entender qué actividad sigue, ¿vale? No exagerar en los gestos faciales, o sea, habla normal, ¿no? No abras mucho la boca, no hagas expresiones como con los ojos y demás, sino algo pues natural, ¿vale? Esto llega, si tú exageras como en estos puntos, chicos, llega a ser como de repente ofensivo para ellos. O sea, pues cuando pueden expresarte te dicen, no exageres, ¿no? O sea, sí te puedo comprender, solo habla normal. Ajá, entonces es importante que tomes en cuenta esto, no cubrir la boca con objetos o la mano. Generalmente, de repente hablamos y damos la espalda, o cosas de este tipo, y bueno, es complicado porque justamente no les das oportunidad de leerte los labios, y hoy en día ese es como uno de los quehaceres o preocupaciones de la educación, ¿no? O sea, ¿qué se va a hacer? Sabemos que vamos a tener que regresar a las aulas en cualquier momento, eh, pero también sabemos que vamos a tener que ir con ciertas precauciones, es decir, vamos a tener que usar el cubrebocas, y en los niños, bueno, careta y varias cosas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con estos niños? Porque obviamente el cubrebocas, pues, no permite que puedas leer los labios, ¿no? Entonces, también ese es un punto que deben de comenzar a ver, ¿no? Yo sé que en algún punto vamos a dejar de usarlo, pero pues no sabemos hasta cuándo, no sé si te toque ir y pues no tengas como esa oportunidad de quitarte el cubrebocas y hablar para que este niño te escuche. ¿Quién hablaba? Yo, perdón, Miss, apenas pude llegar. Bueno. Eh, no hablar cuando se escribe en el pizarrón es algo que hacemos muchos, que mientras estamos escribiendo, estamos dando instrucciones y demás, y entonces estamos dando la espalda, ¿no? Utilizar la lengua de señas mexicanas o gestos, movimientos con las manos o el cuerpo. Hay señales, chicos, universales, o sea, que si tú vas a Estados Unidos, ellos te pueden comprender, ¿no? Es como el no, sí, bien, ¿no? O sea, hay como cosas que todo mundo te puede comprender y que puedes comunicarte fácilmente. Pero aquí lo ideal es que, pues sí, utilices la lengua de señas justamente para que pueda comprenderte, pues en muchísimo más cosas. Les comentaba ayer que es algo muy, muy complejo y les comentaba la semana pasada que en México hay muy pocos intérpretes en lengua de señas y que va a variar de región a región. Pero les decía, hay muchas señas que sí son parecidas y entonces podemos comunicarnos de manera adecuada, ¿vale? Y siempre que se le hable, usar un sonido normal. Si tiene hipoacusia, probablemente sí le tengas que hablar un poquito más fuerte, pero si tiene sordera, evidentemente, aunque le grites, él no te va a escuchar, no tendría caso que te desgastes gritando si al final, pues él no va a poderte escuchar absolutamente nada, ¿vale? ¿Alguna duda hasta ahí? No. No.
¿no? Ok. Vamos con el siguiente punto. Las estrategias en el aula que puedes utilizar en caso de que te toque estar en aula es utilizar o realizar técnicas más conocidas como síntesis de conceptos, ¿no? Es decir, haz esquemas donde no tengas que explicar tanto o que con ese esquema él pueda comprender ese contenido, ¿vale? Apoyo de tecnología. Ya cuando veamos autismo como tal, vamos a ver el tablero de tablero aumentativo de comunicación, que también se utiliza en muchas de las ocasiones para las personas sordas. No tengo aquí mi tablero, pero que ocupo con mis niños con autismo, pero es básicamente formar oraciones con puras imágenes. Y entonces tú le muestras a la persona todas las imágenes y fácilmente puedes comprender qué es lo que el niño te quiere dar a entender, ¿vale? Recuerden que los niños sordos, justamente por no conocer el sonido, es que no pueden hablar, no es que sean mudos. O sea, sí tienen la posibilidad de hablar porque no está afectada la parte del lenguaje a un nivel cerebral, pero no lo pueden hacer porque no tienen ese referente sonoro y entonces no pueden emitir ese sonido. Nosotros cuando fuimos pequeños empezamos imitando animales y después empezamos con sílabas y formamos oraciones y demás. Estos niños no tienen este referente. Aquel niño que adquirió la discapacidad auditiva sí puede hablarte, pero el que fue de nacimiento, no, chicos, ¿vale? Evitar la etiquetación y conservar expectativas de éxito. La etiquetación es, pues, ese niño nunca va a aprender, está bien burro, bien menso, cosas de ese tipo, ¿no? Y que sus amigos o compañeros tampoco generen como tipo apodos hacia este niño. Va a ser importantísimo. Yo sé que probablemente si tú le dices un apodo no te va a poder escuchar, pero al final esto va a generar rechazo y no vas a generar una buena inclusión en aula. Utilizar muchas vías de aprendizaje. Les decía yo que ellos, al no tener un sentido, se agudizan todos los demás. Entonces, tu aprendizaje tendría que entrar por todos los demás canales. Entonces, ayúdate del tacto, de la vista y haz mucho el intercambio de actividades justamente para poder obtener su atención. La adaptación al material de apoyo, chicos, yo sé, en estos niños ustedes no tendrán que hacer como tanta adaptación, porque al final, pues, ellos sí ven, ¿vale? La adaptación que pudieran generar hacia ellos es como un medio de comunicación, ¿vale? Les decía yo, el alfabeto dactilológico, que es en señas, entonces pueden hacer algo muy similar a esto, ¿vale? Yo con mis niños tengo algo similar a esto. Es que se quedaron en mi consultorio, pero justamente yo les aviso qué actividad sigue. Yo les decía que yo no domino la lengua de señas. Me he metido a varios cursos, pero aún así no he terminado como de comprenderlo al 100, ¿no? Entonces, cuando yo no puedo comunicarles algo mediante la lengua de señas, lo que puedes hacer es justamente este alfabeto dactilológico, estos secuenciadores, donde tú le indiques qué actividad es la que sigue, ¿vale? Entonces es muchísimo más fácil que lo comprenda. Y lo mismo pueden hacer en clase de educación física, ¿no? Bueno, 3 vueltas en la cancha, circuito, qué estaciones vas a tener, con quién te toca hacer equipo, qué material vas a ocupar, pero todo con estas tablillas. La verdad es que al principio puede que sea como mucha chamba, pero al final es material que dura y ya lo vas a poder ocupar todo el año, ¿no? Y no le vas a batallar tanto en la comunicación. Cuando son niños pequeñitos de preescolar o primaria, por lo general siempre hay un niño oyente que puede comprenderlo, ¿no? O sea, se hacen tan amigos que él empieza a aprender cómo comunicarse con este niño y entonces ellos sirven de mediadores, ¿no? Entonces también conviene agarrarse de estos pequeñitos que han aprendido de manera natural por la convivencia y entonces que tú le digas a ese niño para que ese niño se lo comunique a este niño sordo, ¿vale? Claro, lo ideal sería que todos supiéramos lengua de señas, pero la realidad es que no lo sabemos. Entonces, si ya
tiene a un niño que lo comprende, apóyate de él para contenido, es decir, para el aprendizaje y para las instrucciones, ¿vale? ¿Alguna duda de este tema, chicos? Entonces menciona que es un poco más fácil trabajar con este tipo de discapacidad, Miss. Híjole, es que yo creo que depende como el perfil de cada persona, ¿no? Hay quien, este, no sé, con ellos, por ejemplo, mientras encuentres como una forma de comunicarte, él va a hacer la mayoría de las actividades, ¿no? Y por ejemplo, con un niño ciego, es como más de asistencia, o sea, tienes que estarlo auxiliando en muchas de las cosas. Depende, si a ti te molesta, si no te entienden, seguramente vas a batallarle con ellos. Pero si te molesta tener que asistir o estar muy pegado con los pequeños, no te va a gustar tanto lo visual. Yo creo que aquí es como de las características de cada uno de nosotros. Algo importante es que si me iba con estos niños, es que ustedes saben que el equilibrio está directamente relacionado con el oído, chicos, y justamente el oído es el que está afectado aquí. Entonces, tienes que poner ejercicios que mejoren esta parte del equilibrio y tienes que tener cuidado porque en muchas de las ocasiones puedes tener problemas justamente por accidentes, por falta de equilibrio. Entonces, en tus clases de educación física, sí debes de meter el equilibrio porque justamente vas a ayudarlo a esta parte, pero también tienes que tener cuidado. Entonces, no sé, en tus primeras clases, a lo mejor será importante que tengas colchonetas, ¿no? Justamente en lo que él fortalece esta parte del equilibrio. Ajá. Les decía yo, en el material no tienes que adaptar tanto como en discapacidad visual, donde a lo mejor le tienes que poner textura, donde tienes que, a lo mejor si los pones a jugar fútbol, tienes que meterle ¿cómo se llama? Un cascabel al balón para que suene y él pueda hacer ese referente, ¿no? O tendrías que usar mucho los silbatos o los sonidos para que él se vaya ayudando. Ajá, en discapacidad visual sí se hacen más adaptaciones al material de apoyo y al medio. Y con discapacidad auditiva no tanto, pero sí debes de tener más cuidado con los accidentes, ¿vale? ¿Alguna otra cosa, chicos? Ok. Entonces digamos que necesitamos adaptar el espacio, pero bueno, es que yo he visto que en algunos lugares cuando los adaptan no los adaptan de la mejor manera. Por decir, luego me ha tocado ver que nada más tienen de los tapetitos esos que son de foamy, pero pues muchas de las veces no están con el grosor necesario para evitar una caída de esas. Bueno, dado caso de que se llegue a dar, vaya. Sí, y es que también la realidad, chicos, es que en la escuela pues no puedes tener como todo, ¿no? Es complicado. A lo mejor en CAM pues sí lo tienes. ¿Por qué? Porque generalmente tienen como más material lúdico, cosas de ese tipo, ¿no? Porque finalmente CAM es un centro de atención múltiple donde atiendes a mucha población de diferentes discapacidades y entonces, voy GOPAR, y entonces pues tienes como más acceso a esto. Pero si estás en un aula regular, que es una escuela inclusiva, donde solamente tienes a un chico o dos con discapacidad, generalmente estas escuelas no cuentan con el material. Ajá. Entonces sí sería importante que lo adaptes. Lo que yo les decía, ¿no? En discapacidad visual, por ejemplo, pues evita esquinas, evita mover mobiliario, porque ellos hacen un mapeo, pues imaginario donde saben qué hay en cada cosa y entonces si le cambias de espacio pues puedes sufrir un accidente. Ajá, entonces pues sí, sí es complicado, pero no es lo mismo que se pegue en un foamy delgado a directamente en el suelo, ¿no? Entonces, y bueno, ahí ya también depende mucho de tu asistencia. Incluso puedes apoyarte de los mismos compañeros, que es lo que yo les decía, ¿no? Busca a aquellos niños que tengan como cierta empatía y apóyate de ellos, que ellos que tengan como ese rol de ser sombra, lo que yo les decía, que la sombra es aquella persona que cuida y apoya en el proceso del pequeño, y entonces pues haz lo mismo, pero no de una persona adulta, ¿no? Yo cuando fui sombra de niños con autismo, pues obviamente recibía un sueldo, era consciente y ayudaba en el proceso de aprendizaje, pero con los niños, yo les digo los monitores compañeros, pues ellos lo hacen pues por naturaleza, ¿no? Y en muchas de las ocasiones sí te apoyan bastante.
Ajá. Voy con Gopar, espérenme. Este tipo de trabajo dependería más de la cantidad de alumnos con la discapacidad, ¿no? Sí, 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 sí. Es que yo les planteaba aquí que justamente es tirándole a lo que le está tirando el gobierno, ¿no? No sé si ustedes han escuchado que los que van para educación, que se tiene planteado o se quiere llegar a desaparecer CAM, que es Centro de Atención Múltiple, desaparecer las escuelas de educación especial y todo que se convierta a una escuela inclusiva. Es decir, que todos estos niños que van a una escuela CAM o de educación especial se van a ir a aulas regulares. Ajá. Entonces, en cada aula regular va a estar más o menos, yo calculo que, bueno, ellos piensan que 1 o 2 niños, y pues vas a tener que trabajar con ellos, ¿no? Vas a tener que adaptar tus clases a niños regulares, pero también con esa discapacidad. Y es todo un reto, chicos, porque justamente lo que comentaba su compañero es que pues las escuelas no tienen estas condiciones ni de infraestructura, ni de material, ni de cultura, ¿no? Entonces, es algo complejo, la verdad es que yo pienso que es algo padre, pero todavía nos falta mucho para llegar a ese punto. Jiménez Torres, ¿querías participar? Sí, Miss, una pregunta. Ajá. Donde vivo aquí en Zumpango hay muchas, como dos, tres escuelas diferentes de educación especial, pero por lo que he escuchado comentarios, no tienen, creo que los conocimientos ni los medios para cómo impartirles a estos tipos de chicos. ¿Qué se hace cuando exactamente los que están al frente no saben cómo enseñar o educar a este tipo de personas que son especiales? Sí, dentro de la discapacidad, chicos, es bien complejo, ¿no? Yo, pues, les decía que llevo casi 10 años trabajando con discapacidad y como que hay etapas en donde me ha gustado trabajar una y después con otra, ¿no? Yo empecé eh, trabajando mucho con parálisis cerebral. Cuando tenía 17 años, yo empecé como voluntaria trabajando con PC. Después, me llegaron muchos pacientes con síndrome de Down, ¿no? Que es discapacidad intelectual. Después tuve muchos niños con autismo, no es cierto, con TDAH, y hoy en día tengo muchos con autismo, ¿no? Y bueno, ahí se van mezclando entre otros. La bronca de la discapacidad, chicos, es que pues cada una tiene como algo muy, muy en específico, ¿no? Cada una tiene como sus características y es bien complejo poder estudiar de todo, ¿no? Es decir, yo hasta hoy, después de 10 años, no he podido aprender la lengua de señas, aunque he querido. Tengo 2 años que aprendí braille, que es lo que yo les estoy enseñando, pero me aventé 8 años sin saber braille, ¿no? De parálisis cerebral, bueno, pues sí tengo un poquito más de conocimiento porque fue donde yo inicié y pues a lo largo de la vida me ha tocado muchos chicos. A lo que voy es que generalmente las que están en CAM, estudiaron, no sé, cuando estudias educación especial, generalmente escoges un ramo, ¿no? Entonces, escoges, sí, estudio educación especial, pero me quiero ir a la parte del lenguaje. Entras a CAM o entras a una escuela de educación especial, pero evidentemente tu fuerte es lenguaje, pero resulta que no todos los niños necesitan lenguaje y tienes que adaptar a diferentes discapacidades, ¿no? O sea, eso que tú vas a ver lo tienes que adaptar a personas sordas, a personas ciegas, a autismo, a síndrome de Down, a RED, a TDAH. O sea, es un chorro de chamba, chicos, ¿no? Aquí yo pienso que lo importante es saber identificar cuándo tú ya no puedes. Ay, ¿por qué? Porque justamente en los CAMPs son escuelas multigrado y de diferentes discapacidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, había un camp, chicos, donde yo mandé a un niño con autismo. Con este niño llevo 8 años trabajando y fue a escuelas regulares por mucho tiempo, pero siempre no duraba más de un mes porque las maestras nos decían, no, ya no puedo y así. Cuando entra acá, la maestra no podía con él, ¿no? Y entonces lo tuvimos que sacar y lo metimos a otro camp y la maestra Clara nos dijo, o sea, yo no puedo con él por esto, por esto, por esto. Sí puedo adaptarle el aprendizaje, la enseñanza, pero no puedo
cuidarlo, o sea, no me da tiempo a atender a los otros y aparte a él. Necesito una sombra. Y entonces la maestra nos da como toda la parte del currículo y entonces la sombra lo que hace es sentarse con él tal cual y ponerlo a hacer esas actividades. Yo pienso más aquí es como de aceptar qué puedes y qué no puedes hacer. Yo desde mi profesión, chicos, hay ocasiones en donde me llegan, por ejemplo, hace 8 días me llegó una consulta nueva de una chica adolescente con tendencias a suicidarse, ¿vale? Yo cobro 300 pesos la sesión, ajá. Ahorita tengo poco trabajo por la pandemia, 300 pesitos más no me caería nada mal, pero yo soy muy consciente que yo no puedo con ese paquete. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta trabajar con adolescentes, porque muy pocas veces lo he hecho y porque sé que mi intervención no es la adecuada. Ajá, entonces, aunque sean 300 pesos más, yo le dije a la mamá, ¿sabe qué? Yo no trabajo con adolescentes, discúlpeme, y la canalizo con otro especialista en adolescentes. Si me llega un niño con autismo, con el nivel severo, sin bronca me aviento el paquete, porque sé que tengo la capacidad para poder ayudarle. Muchos de los profesionales tienen como esta parte de ego y no son muy realistas en lo que pueden y no hacer. Es decir, no dicen, sabe que yo no puedo con este caso, pero tal persona sí puede aventarse ese paquete. Entonces, lo ideal, chicos, es que aprendamos a identificar a aquel docente que conoce los casos y que si no los conoce o que si no puede, pues mínimo sí te va a ser muy sincero y te va a decir, no puedo, pero si usted me ayuda en esto, yo con mucho gusto la apoyo, ¿no? Es difícil encontrarse y lo siento mucho y es la realidad de México que muchos de los que están enfrente en una escuela ni siquiera tienen una cédula o no tienen el perfil. Tengo un amigo que su mamá tuvo un puesto muy bueno en CEP y metió a su hija, que es arquitecto, a dar clases, ¿no? Claro, la metió porque la paga es muy buena, pero díganme si creen que tiene como esas habilidades y esas capacidades para trabajar frente a un grupo y saber como toda esta parte de la enseñanza y cosas que debes de tener justamente para que a tu alumno le quede claro todo el tema, ¿no? Y todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchos están justamente por eso, ¿no? Porque les pagan bien y no tienen los conocimientos para dar clases, ¿vale? ¿Alguna otra duda? Ah, No, dice ninguna. Gopar, dice Gopar, profe, hay una regla o norma en la que diga la cantidad de profesores necesarios por determinado número de alumnos con discapacidad. Eh, no hay como tal, pero en CAM más o menos hay 10 niños por grupo. Ajá, es el máximo. Pero como son niños vulnerables y que asisten a otro tipo de intervenciones, generalmente quedan como 6 niños por grupo. Es decir, hay 10 inscritos, pero por día más o menos van unos 6 o 7. ¿Por qué? Porque generalmente faltan mucho porque les toca ir a Teletón, porque les toca ir a URIs, porque les toca revisión con el neurólogo. O sea, su proceso en parte de la educación como que no es tan constante justamente porque pues tienen como muchas citas, entonces llegan a faltar mucho, o porque se enferman mucho, entonces también faltan demasiado. Ajá, entonces, matriculados, digamos que hay más o menos como entre 10 y 15, pero la realidad cuando van a un aula, o los que van a un aula son unos 7, 6, o sea, yo no he visto más, ¿no? En un camp. Y y la verdad es que yo pienso que justamente deberían ser muy poquitos porque seamos conscientes y muchos de ellos se les tiene que cambiar el pañal, muchos de ellos se les debe de dar de comer, muchos de ellos debes de agarrarle la mano para poder hacer un trazo. O sea, sí es bien complicado, ¿no? Si con uno se te complica, ahora imagínense con 10. Ajá, entonces sí es sí es importante, no se dan abasto, evidentemente, ¿no? Hay maestras, imagínense qué nivel de estrés, o incluso cuando las mandan a hablar a dirección, ¿no? Y dejas al niño y ya se te cayó. Yo les decía que tenía una pequeña con parálisis cerebral, que la maestra no la amarra de la silla, la maestra se va a dirección y cuando llega la niña ya se había caído,
y se alcanzó a pegar con la punta de un mueble y se traía el ojo todo morado. Entonces sí es bien peligroso. Chicos, ¿se vuelven a conectar, porfis? El de Samsung. Ah, sí, no te preocupes. Se conectan, porfis, voy a cerrar la sesión.